Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes la economía con vistas al 2018. ¿Será igual que este 2017? ¿Tendremos el mismo crecimiento? ¿Cómo le irá sobre todo al sector más vulnerable del país? Me estoy refiriendo a los pobres. Hay que recordar que por más que hemos tenido un crecimiento económico relativamente importante en Paraguay en estos últimos años, sin embargo, según los datos estadísticos oficiales, ha crecido la cantidad de pobres. Por tanto, merece ser analizada la economía con vistas al 2018. Sobre todo, insisto con esto, considerando la realidad de los sectores más vulnerables, entiéndase los pobres. Pero también queremos hablar de lo que fue tema de debate y análisis en los medios masivos de comunicación social la semana pasada y que tiene que ver siempre con las internas de los partidos políticos y como la mirada está focalizada en el partido que tiene la mayor cantidad de afiliados, que es el partido oficialista, el Partido Colorado. En las últimas encuestas, porque en realidad al comparar las encuestas es donde se genera una serie de sospechas y dudas, porque hay una diferencia importante al realizar esa comparación. Por eso hoy queremos hablar de las elecciones internas y de las encuestas. Y si es posible también, de alguna manera, ver si existiría la posibilidad de establecer una comparación entre la economía y todo lo que implica, digamos, estas elecciones internas con vistas a las elecciones generales. En este primer momento nos acompaña para hacer el análisis en relación con el tema de la economía la doctora Verónica Serafini. Ella es investigadora del área económica, docente universitaria, investigadora reconocida por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, y analista económico. Muy buenas noches, doctora Verónica, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, es un gusto estar por aquí. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestra invitada, Juan Pablo, y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a nuestra invitada, por supuesto, Karina, y a nuestra teleaudiencia, que nos sigue domingo a domingo. Bueno, los analistas de alguna manera coinciden de que hay un crecimiento sostenido en los últimos años en el Paraguay, resultado sobre todo de algunas áreas particulares como servicios, hotelería, restaurantes, construcciones. Hay también, digamos, bastante optimismo entre algunos analistas económicos de que efectivamente el próximo año tendremos casi el mismo crecimiento que tuvimos en este 2017. Pero la gran pregunta que nos formulamos en Visión País, ¿basta simplemente con el crecimiento económico o este crecimiento económico debe ser de alguna manera analizado desde una perspectiva también inclusiva? Y cuando digo inclusiva, también hay que comparar el crecimiento económico con las políticas sociales que atienda sobre todo a esa población vulnerable como son los pobres, y fundamentalmente por lo que ya habíamos señalado, ¿no? Por lo visto, las políticas sociales que implementa este gobierno es bastante débil, por utilizar algún tipo de calificativo, porque ha crecido la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en esa situación. Le recordamos a la audiencia que 2 millones de nuestros conciudadanos se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 700.000 están en una situación de miseria, que es lo que se suele llamar los pobres extremos, que ni siquiera pueden, digamos, alimentarse adecuadamente. Y esto es un escándalo
un escándalo ético, es una cuestión de que tiene que llamar la atención, es algo que se tiene que debatir y que nosotros de Visión País muy poco estamos viendo en los debates, sobre todo de los líderes políticos en este proceso de desarrollo de las internas. Por eso la economía finalmente es importante analizarla como para ver, bueno, en relación con el presupuesto general de gastos de la nación, o el presupuesto general de la nación, digamos, considera algunas cuestiones que impliquen cambios estructurales para que se pueda mejorar esta política social y de alguna manera los que hoy se encuentran en situación de pobreza pudieran mejorar sus condiciones de vida. De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. El tema de la economía es determinante, decía Karl Marx, ¿no? para la existencia humana, sin lugar a dudas. Probablemente el dinero no hace la felicidad, pero hace falta para poder lograr cierto estándar o nivel de vida. Por eso hoy en Visión País queremos hablar justamente de cómo estará la economía para el año 2018. Y muchas veces nos hablamos de este tema porque justamente en este tiempo es donde hay mucha circulación de dinero, fiestas de fin de año, la gente cobra el aguinaldo, en forma conjunta con el salario de diciembre, y lo que menos se preocupa a la gente es justamente del tema económico, pero nosotros pondremos en perspectiva. Y para eso le tenemos a la doctora Verónica Serafini hoy como invitada en este primer bloque. Doctora Serafini, una primera mirada en relación con el año 2018. ¿Cuál será el comportamiento de la economía paraguaya según los indicadores que hoy se tienen? Y hay hay un optimismo en términos de los indicadores tradicionales, pero hay que tener cuidado con el uso de esos indicadores porque son indicadores que digamos hace 20 años dejamos de usar en la economía, que es por ejemplo el Producto Interno Bruto. Vamos a crecer las mismas tasas que en los últimos 2 o 3 años, un promedio del 4%, no es poco, teniendo en cuenta que la población crece bastante menos que eso, 2.8, o sea, vamos a crecer más de lo que crece la población, por lo tanto, hay un margen de redistribución importante ahí para que a todos nos vaya bien con ese crecimiento económico. Ahora, también es cierto que en Paraguay el crecimiento económico por sí solo no tiene un impacto importante, no tiene un efecto derrame. Por eso es que el uso del PIB como indicador económico para evaluar el desarrollo o el bienestar fue dejado de lado ya hace mucho tiempo. Hoy hablamos de un conjunto de indicadores que tienen que ver con la reducción de la pobreza, la reducción de las desigualdades, el acceso a servicios públicos, la autonomía política, inclusive, ya que vamos a hablar de elecciones. En Paraguay hay una clara relación entre bajos niveles de ingreso y ser llevado a votar. Hay por lo menos 2 o 3 investigaciones en la última década que da cuenta de que a mayores niveles de ingreso hay menor coerción política. Todo ese conjunto de indicadores es lo que nos tiene que ayudar a evaluar cómo nos va a ir el año que viene. Si es solamente crecimiento económico, nos va a ir bien, vamos a crecer al 4%, con relativos indicadores macroeconómicos, inflación, tipo de cambio, nos va a ayudar que la Argentina y Brasil se están estabilizando, por un lado, pero por otro lado la crisis argentina o la crisis económica brasilera también puede tener una repercusión negativa en términos de migración hacia acá, que no hay que perder de vista, o de ausencia de... nosotros utilizamos mucho servicios de salud en la Argentina. Si a la Argentina les va mal, nos va mal a nosotros porque nosotros no estamos avanzando en mejoras sustanciales en el acceso a salud.
Entonces cuando analizamos tenemos que analizar desde una perspectiva mucho más amplia que solamente el PIB. Ahora, me recuerdo ahora de la expresión del economista argentino Bernardo Klinsberg, que tiene un libro titulado Una economía con rostro humano, digamos. Y dentro de esa perspectiva, doctora Verónica Serafini, ¿cómo podemos o qué tendríamos que hacer para que ese crecimiento económico esté acompañado de un desarrollo humano? Porque hasta hoy, digamos, hemos tenido un crecimiento económico sostenido, sin embargo, no hemos podido de alguna manera estar en correspondencia ese crecimiento económico con el desarrollo humano, fundamentalmente para los sectores más vulnerables. Yo creo que tenemos que aspirar por lo menos a dos ejes. Por un lado, un crecimiento económico que genere empleo decente. Cuando hablamos de empleo decente, hablamos de ingresos laborales más o menos dignos. Hoy el 70% de los trabajadores gana menos del salario mínimo. 70%. 70% gana menos de un sueldo mínimo. Un tercio de las mujeres no tiene ingresos propios. La mitad de las mujeres campesinas no tiene ingresos, las que trabajan en la agricultura familiar, o sea, están subvencionando la producción de alimentos. Por un lado empleo y por otro lado ingresos tributarios. No hay desarrollo sin políticas públicas. De hecho, parte del crecimiento económico está siendo posible porque hay una fuerte inyección en obras. No es todo, pero sí. Y lo otro es educación y salud. Educación y salud universal y protección social no se dan sin recursos. No podemos cambiar la situación del país siendo uno de los países que menos recursos destina a ejes claves para el desarrollo, para la formación del capital humano y para el bienestar de las personas. Creo que si nosotros conseguimos mejorar el empleo y mejorar las recaudaciones tributarias para invertir mejor en aquella infraestructura que impacta en la gente y en aquellos servicios sociales que impactan en la gente, podemos aspirar a niveles de desarrollo reales, porque hoy con estas cifras que usted mismo manifestó al inicio, 2 millones de pobres, no podemos hablar de desarrollo. El nivel educativo todavía es bajo, todavía no llegamos, la población ocupada todavía no llegó ni siquiera a completar 6 años, está entre 6 y 7 años, o sea, ni siquiera educación primaria. Las mujeres, el martes, la semana que viene se lanza el informe de la encuesta de uso del tiempo que demuestra la gran cantidad de mujeres que están haciendo trabajo gratuito y que eso les impide tener empleos buenos porque gran parte de su tiempo se dedica a realizar labores domésticas, labores de cuidado que deberían ser compartidas por toda la sociedad. Y otro eje muy importante que tiene que tener la política pública es la juventud. Hay una fuerte migración de la juventud del campo a la ciudad. Bono demográfico no hay ya en el sector rural. Los jóvenes están en el área urbana y es lo que son los limpiavidrios, son cuidacoches que vienen al área urbana y encima los rechazamos. Las tasas de desempleo están creciendo más en la juventud. De hecho, las mujeres jóvenes triplican el promedio nacional de desempleo. O sea, esos grandes promedios que nosotros vemos que son muy bajos a nivel nacional, 6% de desempleo a nivel nacional no es gran cosa, pero si vemos en las mujeres jóvenes sube a 18%. Si a eso le sumamos las mujeres que se declaran inactivas, las famosas ninis, tenemos casi el 30% de mujeres jóvenes haciendo trabajo al interior de los hogares sin estudiar y sin una trayectoria laboral que les permita ser autónomas a lo largo de su vida. Son las futuras mujeres pobres. Entonces estamos sacando a un grupo de pobreza, pero el resto no puede salir, o si sale temporalmente y en el mediano plazo van a estar otra vez pobres.
Bueno, ante este panorama que describe y explica la doctora Verónica Serafini, Karina, Juan Pablo, con estos datos, por cierto, crueles en relación con la posibilidad del desarrollo humano de los sectores más vulnerables, ¿qué análisis merece? Bueno, yo creo que, y la doctora, tuvimos la oportunidad de tenerla ya invitada en algún momento y planteaba la necesidad de una reforma tributaria que realmente responda a las nuevas necesidades que tenemos como país, la redistribución, esta riqueza que se va acumulando en algunos sectores, pero que no cae ni permite la posibilidad efectiva de pensar en cambios profundos, pero que finalmente tiene que ver con una decisión política de ese modelo de desarrollo que pretendemos construir y este modelo que piensa en políticas sociales basadas en la exclusión social. ¿Sí? No es que haya ausencia de políticas, sino que hay una presencia de una política de la exclusión que vulnera absolutamente todos los derechos que hemos conquistado con tanto esfuerzo en los últimos años. No veo mucha perspectiva para el año 2018, estamos saliendo de una semana en la que se empieza a discutir y se aprueba, por lo menos en una primera instancia, el impuesto al tabaco, por ejemplo, pero también generando una serie de resistencias por algunos actores que hoy por hoy resultan inconcebibles. Juan Pablo. No, definitivamente creo yo también, Francisco, que es importante destacar un poco la cuestión que venimos hablando siempre nosotros desde el programa del modelo, ¿no? El modelo país, ¿no? Y eso se traduce también en lo que decía recién Karina, el modelo económico, que no condice con la realidad paraguaya. Y volvemos a repetir lo que decía la doctora Serafini recién, o sea, hay mucha riqueza acumulada en pequeños sectores, pero que eso no permea y la gente se siente infeliz, se siente descontenta. Creo que eso también nos debe llevar a mirar con mucho detenimiento un poco la respuesta que vamos a tener el 17 en las internas. Si realmente es este modelo que tanto se está pregonando con ferias de empleo, con miles de ferias de empleo que no tienen resultados reales, ¿es ese modelo de país que queremos donde la riqueza se concentra en un pequeño grupo nada más o realmente un modelo de país diferente? Es lo que se pone en juego un poco en las próximas internas, Francisco. Sí, definitivamente. Y cuando nosotros hablamos del tema de una, digamos, necesaria política de desarrollo humano, no solo tenemos que hacer referencia a la pobreza, sino a algo peor que la pobreza, como dicen algunos analistas, a la desigualdad, porque esa sí es terrible en Paraguay, y particularmente en lo que hace desde el punto de vista geográfico al departamento central, donde está la mayor, digamos, la mayor concentración de pobres. Hay que tener en cuenta que lo que en alguna ocasión decía aquí en Visión País el sociólogo Luis Galeano, la ruralización de la urbanidad, es decir, gente que ha venido del campo a la ciudad y evidentemente, digamos, en esa migración lo que hacen es traer consigo toda esa situación de pobreza porque creyendo de que efectivamente en la capital pudieran tener mayores oportunidades de desarrollo, se encuentran en situaciones infrahumanas para poder vivir. De eso estaremos hablando a la vuelta de la pausa y también ya se incorpora nuestro otro invitado para poder hablar de lo que ha generado bastante polémica respecto de los resultados de las últimas encuestas referidas a las elecciones internas. Brevísima pausa. Estamos analizando la economía, pero también ahora queremos hablar de lo que básicamente ya en términos genéricos de las encuestas, porque hubo bastante debate la semana pasada en relación con los resultados que se dieron a conocer. Hay que recordar a la audiencia que hoy domingo a partir de las 0 horas ya rige la ley que prohíbe precisamente dar a conocer los resultados de las encuestas. Y bueno, nosotros, por supuesto, como ciudadanos responsables, en Visión País no hablaremos de resultados, pero sí hablaremos de cómo se hace una encuesta y por qué puede haber de alguna manera los resultados o la aplicación
de las encuestas pueden generar resultados tan dispares. ¿Por qué se da eso, no? Eso queremos compartir con nuestra audiencia y para eso se incorpora ahora en este bloque con nosotros don Enrique Taca Chase, reconocido encuestador de nuestro medio. Muy buenas noches, don Enrique, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, muy buenas noches también para tus invitados, o sea, los generadores de la... Y acá por la señora Verónica. Verónica, sí, la doctora Verónica Serafini. Mira, don Enrique, la semana pasada ha generado bastante, no solo debate, sino polémica, esta disparidad en términos de resultados de la encuesta, sin entrar a dar a conocer los resultados, como señalé. Pero, ¿por qué se da eso? Sobre todo su encuestadora en comparación con otra. Hubo una disparidad de criterios. ¿Cómo explica eso, don Enrique? Bueno, yo creo que hay que ir en la base de todo este asunto y de cómo son las encuestas ahora, ¿verdad? Y el instrumento realmente para qué sirve. Generalmente las encuestas son mandadas a hacer por políticos, ¿verdad? Se incorporan a realizar estas encuestas a partir de la época democrática, el año 1990. Nosotros antes hacíamos muchas encuestas, pero hacíamos encuestas para la industria, el comercio, y también hacíamos encuestas nacionales, ¿verdad? Que mandadas a hacer por organismos internacionales. A partir del 90 sí empezamos a hacer nuestra primera encuesta que hicimos por una instrucción del general Rodríguez en aquella oportunidad. ¿Qué quería saber Rodríguez? ¿Cuál era el peso que tenían los movimientos políticos colorados dentro de su gobierno? Y esa encuesta fue realmente la primera que hicimos y después posteriormente también que quiso ver cómo funcionaba la imagen de su gobierno. O sea, tu encuestadora fue, digamos, el Instituto de Comunicación y Arte fue la primera encuestadora en Paraguay, digamos, que inauguró lo que es una encuesta política. Creo que sí, ¿verdad? Habrán otras también, ¿verdad? Pero no se dieron a conocer. Nosotros, a partir del término del mandato del general Rodríguez, bueno, hicimos ya muchas encuestas para las elecciones que iban a haber ahí en ese entonces, para los sectores que competían, ¿verdad? Pero fundamentalmente, una vez que se produjo la elección y asume el gobierno Guasmosi, bueno, él incorporó muchas encuestas que también que daban la gestión y la imagen que tenía en la ciudadanía. Ahí nosotros iniciamos un primer estudio que se llama Barómetro de Gestión, que fuimos hecho después, que fuimos haciendo en todos los gobiernos, ¿verdad? Desde esa época hasta la fecha, ¿verdad? La hicimos para todos los presidentes, inclusive para el presidente Lugo, ¿verdad? Y esa encuesta también sirvió para dar un poco una información al exterior del país. Ahora, y en ese cúmulo de experiencias, ¿cómo usted podría explicar de que las diferencias entre su encuestadora ICA en relación con los otros haya existido en la última medición, digamos, diferencias muy significativas? Bueno, siempre las encuestas, a partir más o menos prácticamente de cuando Oviedo empieza a generar una discusión muy grande y viene a tener el apoyo de un medio, los medios empiezan a activar en política. Entonces ahí existe, digamos, una presión para el encuestador muy importante de los medios que empiezan a pagar a los encuestadores, ¿verdad? En lo que respecta a mi trabajo, yo he recibido muchas presiones, tanto de los políticos como de las empresas que me han mandado a hacer esas encuestas, ¿verdad? Entonces ahí
ya comienza a existir la diferencia entre los encuestadores, porque evidentemente hay presiones que se... Hay veces que un encuestador se equivoca, como yo, por ejemplo, que me equivoqué cuando el gobierno de Lugo, ¿verdad? Y creo que ni una sola vez más me equivoqué, solamente en la última medición que hicimos cuando se manió, ¿verdad? Que fue ya una cuestión en la cual prácticamente todas las encuestadoras llegamos a un error, ¿verdad? Porque ya hubo un modelo diferente de aplicación al voto. Quisiera volver sobre ese tema después, don Enrique. Y aquí, para poner un poco en perspectiva, antes de volver otra vez al tema económico, algunos analistas económicos, algunos analistas políticos, digo bien, dicen que la única encuesta verdadera es precisamente los resultados del sufragio. Porque una cosa es la intención de voto, donde hay demasiadas variables en lo que hace al comportamiento del electorado, es decir, del que va a votar. Y generalmente entre la última medición, en este caso de Paraguay, que se pueden dar a conocer 15 días antes de la fecha del acto comicial, ¿no? En 15 días puede básicamente acontecer varias cuestiones que puede terminar de alguna manera modificando esa intención de voto que manifestó sin lugar a dudas en el momento en que estaba respondiendo a la encuesta. Y una cosa es el ideal, que el mejor candidato para esa persona es X político, y otra cosa es todo lo que después se considera como variable para que finalmente, digamos, en el cuarto oscuro vaya a depositar su voto. Cuando dijo candidato X en la encuesta, finalmente termina votando al candidato Y. ¿Qué tipo de relación, doctora Verónica Serafini, volviendo al tema de la economía, qué tipo de relación se puede establecer entre la dinámica de la economía con unas elecciones internas como sobre todo los partidos tradicionales, el PLRA y el Partido Colorado? Hay más movimiento de dinero, porque parece ser que al final hay un montón de gente que se mueve. ¿Eso implica, esa movilidad de las personas implica también de alguna manera dinamización de la economía o no necesariamente? Yo creo que hay dos cuestiones, una que preocupa más que la otra. Una es lo que estamos viendo ahora de la aprobación del presupuesto, que responde no solamente a las dinámicas de las internas, sino también a la dinámica preelectoral del año que viene, la aprobación de un presupuesto que no responde necesariamente a criterios técnicos. Me parece que ese es un vínculo muy, muy importante. Y lo otro es sí, hay un derrame siempre cada vez mayor en términos económicos por la cantidad de dinero que se maneja, no solamente en el ámbito de lo formal, de las encuestas, de la publicidad, sino también en la operación política y en la cantidad de dinero que se distribuye previa a las elecciones y ese día. Ahora, ese no es un dinamismo económico que beneficie el sistema económico, al contrario, creo que genera desafección política, y la desafección política derivada de esa manipulación del voto también repercute en el mediano y largo plazo en la economía, porque la gente termina descreyendo en la política económica, termina descreyendo en la política tributaria, termina descreyendo en el Estado mismo, y finalmente el Estado somos todos. Nosotros tenemos que defender nuestro Estado porque es la forma que tenemos de ir hacia adelante. Si cada uno de nosotros tuviéramos que salir a defendernos solos, sería la ley de la selva. Me parece que hay una confluencia que es complicada de medirla, pero sí entra por varios ámbitos los vínculos entre las elecciones y el sistema económico. Ahora, el tema y quiero poner en perspectiva para los panelistas, el tema de las encuestas está siendo bastante criticada últimamente en Paraguay, sobre todo porque se hace una comparación directa entre los resultados de las encuestas con los resultados electorales.
Entonces, hay cuestionamientos de carácter metodológico, hay cuestionamientos de carácter de credibilidad, digamos, del encuestador, en fin. Pero ¿por dónde vendría, digamos, el problema, según el parecer de ustedes? Bueno, yo en primer lugar quiero tomar lo que decía don Taca en términos de el trabajo profesional, metodológico y demás. Creo que pocos tenemos acceso a la forma o los mecanismos que se utilizan para la encuesta, pero sí me parece que estamos desconociendo el componente social y cultural de los últimos años, donde también hubo un despertar ciudadano frente a la prebenda de la clientela y como que criterios de poder decir algo cuando en realidad estoy haciendo otra cosa. Incluso hubo campañas centradas en los últimos tiempos de recibir el dinero que te ofrecen, pero votá al que más te gusta. O sea, jugar con eso. Yo recuerdo las últimas elecciones municipales fueron la boca de urna que se hizo fuera de los locales electorales, era así. La gente te decía, voté a un candidato y en realidad había votado al otro. Pero por ese temor de hacerlo público o de que se filtre, de que su trabajo está en juego, de que digamos, sus vínculos o la prebenda que está de por medio vinculada a su supervivencia se ponga en riesgo, saben lo que tienen que responder a pesar de que en las urnas pueden hacer otra cosa. Yo no me enfocaría tanto en la crítica a las encuestas en sí como método de relevamiento de información, sino al fenómeno social que hay por detrás de entender que la gente está empezando a dar mensajes contradictorios frente a una realidad por la cual se está jugando finalmente. ¿Por qué eso crees, Juan Pablo, que puede suceder? Ese comportamiento del electorado. Y porque yo creo que también, un poco aprovechando la presencia de Enrique aquí, que conoce la historia de lo que significó este proceso de utilizar esta herramienta de las encuestas, me imagino que él ahora puede sorprenderse cada vez más cómo responde el ciudadano paraguayo. Y un poco lo que dice Karina, un poco creo que eso es así, el ciudadano ya tiene una manera diferente de responder, ya no lo hace más genuinamente porque cuida intereses que le pueden estar afectando si responde de una manera o de otra. A lo que sí yo creo que es importante ver un poco en ese sentido, en el año 2013, en las últimas elecciones, varias organizaciones de la sociedad civil se juntaron para presentar a la sociedad paraguaya un análisis y un informe, Francisco, sobre justamente el margen de error de las encuestadoras, que llamó mucho la atención justamente de varios encuestadores en aquel momento y despertó la alerta porque en realidad los márgenes eran casi del 10% de error. O sea, una herramienta muy importante. Yo creo que sí, no podemos sacarle justamente la importancia de lo que significa una encuesta o una toma en un momento específico de qué opina tal sector o qué opina el otro sector. Pero bueno, con esos márgenes de error yo creo que hay que ponerle un poco de atención y a partir de eso mejorar y cada vez hacer que estas herramientas sea una herramienta importantísima para el proceso de medición de algo. Y justamente haciendo esa pregunta queremos ir a la pausa y a la vuelta, por supuesto, vamos a trasladar a nuestro invitado, a don Taca Chase. El tema metodológico tiene que ver con una cuestión de muestra en términos de representatividad, es decir, la cantidad que exige la metodología, que exige la cientificidad de una encuesta, o es difícil comprender el comportamiento del electorado paraguayo. ¿Y cuáles son los márgenes? Porque en términos metodológicos siempre se habla de más, menos 3, 4%. Sin embargo, como señalaba el panelista Juan Pablo, en estos últimos tiempos hay márgenes de 10 y por encima de 10 que tuvieron justamente las encuestadoras. Por eso se instaló justamente la sospecha sobre algunas encuestadoras. Sobre ese tema, volvemos a la vuelta de la pausa. Hoy en Visión País nos preguntamos si el tema de las encuestas, el error fundamentalmente tiene que ver con una cuestión metodológica, con una cuestión de honestidad o con una cuestión del comportamiento del electorado. Y la pregunta la vamos a trasladar a nuestro invitado, a don Taca Chase. Generalmente cuando hay un error, don Taca,
¿Ustedes a qué atribuyen ese error? ¿A una cuestión metodológica? ¿A una cuestión del comportamiento del electorado? ¿O hay otra razón que pudiera explicar el error que se comete? En el caso suyo, el error que cometió con Lugo, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿a qué conclusión usted llegó? En ese caso, nosotros cometimos un error bastante importante porque no estudiamos el contexto, ¿verdad? El contexto socioeconómico del país. Y nos regimos exclusivamente por las respuestas que nos estaban dando, ¿verdad? Nuestro error fue realmente pequeño frente a los otros errores que se fueron sucediendo, ¿verdad? Ahora, yo creo que las encuestas están sujetas últimamente mucho a los políticos y a que los políticos usan las encuestas para conseguir fondos para sus campañas, ¿verdad? Ese es un aspecto que está detrás, digamos, de la cosa. Y por otra parte, la variación del resultado son cada vez más importantes. Mismo para las elecciones anteriores, que tuvo la elección presidencial de la Junta de Gobierno, ocurrió el mismo caso. Nosotros fuimos los únicos que dimos ganador a Aliana, ¿verdad? Por 7 puntos, pero él ganó por 12 puntos. Por lo cual nosotros ya nos equivocamos en las encuestas, ¿verdad? Porque no dimos dentro del... Pero acá sí acertábamos todo. Cuando gana, ¿verdad? Y una encuesta le da como ganador, aunque sea por 3 puntos, ¿verdad? Bueno, y el candidato gana por 10 puntos, bueno, se le da el mérito de ganador a la encuestadora y acertó, dice. Ahora, en ese sentido, entonces, el error que ustedes cometieron con Lugo está en el contexto de lo metodológico. Claro, que ahora se empieza a analizar, ¿verdad? Porque las encuestas están empezando a errar en muchos lados. Nosotros ahora estamos incorporando nuevos sistemas de mediciones, ¿verdad? IGA está asociada a Gallup International ya hace... Bueno, estábamos antes y después estamos ahora de hace 4 años aproximadamente. Y ahora estamos incorporando 2 métodos que son un método de suma utilidad y que controlan el momento. Por GPS se controla al encuestador dónde está ubicado. Y además de eso se mide la respuesta de la persona que está dando el resultado. Entonces ahí hay un control en la cual el encuestador no anota, no sabe, se anota en un centro que se habilita, ¿verdad? Y ese método se llama CAPI, ¿verdad? Y tenemos también otro método que estamos profundizando y vamos a utilizar probablemente, si es que hacemos las bocas de urna, en la cual ya el que va a contestar a quién votó va a ser en base a un aparato que no va a ver el encuestador ni se va a saber el nombre de la persona que da la respuesta. Es decir, con eso se va a marginar fundamentalmente el sesgo que se da realmente en las encuestas que son dadas a través de intereses políticos. Pero, digamos, lo que nosotros denominamos voto oculto, hemos estudiado profundamente, ¿verdad? Y no hemos podido hasta ahora detectar realmente cómo hacer, porque hemos intentado hacer y rebotamos. Pero yo no te puedo decir, por ejemplo, cómo va a acontecer ese voto oculto dentro del funcionariado público, ¿verdad? Que realmente está escondiendo una respuesta, no está dando, además no quiere luego contestar la encuesta, ¿verdad? Entonces, eso es difícil que nosotros ahora podamos decir. Yo tengo ese factor, ese riesgo, digamos, que estoy asumiendo. Ahora, volviendo al tema económico, doctora Verónica Serafini, el próximo gobierno, y hablo del próximo gobierno porque resulta que después de estas internas, algunos analistas hablan de que el Ejecutivo ya queda solo con un 50%. Y dependiendo, digamos, de quién es el ganador, a ver si es un movimiento, todavía de alguna manera hay expectativas, ¿verdad?
de mucha concentración de poder, pero si eventualmente su movimiento no gana las internas, casi queda con un 50%, y después de las elecciones generales simplemente ya espera el 15 de agosto para entregar el cargo. Por eso hablo de la figura del próximo gobierno. ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno para que ese crecimiento económico, insisto con esto, este crecimiento económico que se está previendo y que de manera sostenida se está dando en nuestro país, pueda traducirse en políticas sociales para revertir no solo la pobreza, sino la desigualdad? Justamente ese último elemento. Preguntarse en cada una de las intervenciones a quién beneficia y cuál es el costo de oportunidad que tiene esa política, en el sentido de a quién deja fuera. No solamente a quién beneficia, sino también a quién es el costo de ese beneficio, en qué se traduce en la población que no se va a beneficiar. Más recursos, más exoneraciones tributarias o más deducciones, o no reformar el sistema tributario, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Un impuesto al tabaco, ¿a quiénes beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Cuál es la proyección a largo plazo en términos siempre de desigualdad? El problema es que nosotros no tenemos a la desigualdad como un punto de debate en las políticas públicas. ¿Por qué, doctora? Porque no asumimos que hay desigualdad. Está implícito, tenemos un velo de la ignorancia ahí en el tema de desigualdad, estamos concentrados en la pobreza. El problema es que la pobreza, una parte, la que tenía que reducirse, evidentemente ya se redujo, el crecimiento ya no lo va a hacer, lo único que queda es redistribuir. Y ahí se va a agudizar el conflicto redistributivo, porque si fue difícil redistribuir con 6% de crecimiento promedio, mucho más difícil va a ser redistribuir con el 4%. Pero tenemos un gran espacio de redistribución en la política pública hoy. Tenemos una presión tributaria baja, tenemos muchas exoneraciones sin evaluarse, tenemos presiones tributarias o impuestos a la renta muy bajos y además exoneraciones tributarias. ¿A quiénes beneficia? ¿Cuántos empleos genera? ¿Cuánta tecnología trae? Una política de autos 0 kilómetros, ¿a quiénes va a beneficiar? ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Quién se sube a un transporte público? ¿Quién se va a beneficiar? ¿A quiénes se va a perjudicar con más vehículos en la calle? Pero eso acaso no se considera, perdón doctora, muy interesante lo que usted está poniendo sobre la mesa, digo, en la elaboración de una política económica, ¿esos elementos no se ponen sobre la mesa en el caso paraguayo? Y evidentemente no se ponen porque no se reduce no se reduce la desigualdad. Y hay ámbitos en los que la desigualdad está aumentando, por ejemplo en el de la tierra. La distribución de la tierra está empeorando, empeoró en los últimos 10 o 15 años. Probablemente hay algunas brechas que están disminuyendo, como algunas brechas en el acceso a servicios entre áreas urbanas y rurales. Se mantienen brechas económicas entre hombres y mujeres. Y si uno mira la política, se da cuenta que las brechas se redujeron donde hubo políticas explícitas para reducir la desigualdad, que es el caso de agua potable y saneamiento. Ahí se destinaron muchos recursos al área rural, y si uno ve la tendencia del acceso a agua mejorada, no potable, hubo avances. Pero donde hubo políticas que favorecieron a determinados sectores, la desigualdad se amplió, como es el caso de la tierra. Donde no hubo políticas laborales, las brechas se mantienen. Por ejemplo, las brechas de ingreso entre hombres y mujeres. No hay avances en juventud. Ahí hay problemas que no están medidos, como el de la drogadicción. La adolescencia está ausente como grupo etario en la política pública.
Y ahí es donde se generan las desigualdades también, porque los adolescentes y jóvenes que no acceden a educación de calidad son los que después transmiten la pobreza y transmiten la desigualdad, porque no consiguen buenos empleos, conforman familias vulnerables y eso persiste en el tiempo. El sistema tributario no está mostrando que conduzca a reducir las desigualdades. Entonces ahí yo creo que la pregunta clave de ahora que ya conseguimos bajar la pobreza, que mejoramos la mayoría de los indicadores sociales en los últimos 25 años, la pregunta central del próximo gobierno tiene que ser en cada política que implemente a quién beneficia y a quién se deja beneficiar con ese beneficio al determinado sector. Interesante lo que pone en perspectiva justamente la doctora Verónica Serafini y lo que señalaba también don Taca Chase, refiriéndose a los criterios metodológicos técnicos de una encuesta. Ante el panorama económico, ante la manera de hacer las encuestas, ¿qué opinión le merece a ustedes? A mí, Francisco, me genera sobre todo la gran preocupación de un gobierno orientado con sus propios números, con sus propios intereses y sin mecanismos de relevamiento de información genuina por parte del propio Estado paraguayo. Me corrigen, pero nosotros no tenemos un censo actualizado. O sea, un país que no tiene generados sus propios instrumentos para entender cómo estamos, para entender hacia dónde vamos, donde entran las encuestas como uno de los métodos. Estamos hablando de encuestas solamente en periodos electorales. Me encantaría que el Estado paraguayo invirtiera también en mecanismos de relevamiento y no dependiéramos tanto, porque hoy por hoy las grandes investigaciones o las investigaciones que nos arrojan algún tipo de diagnóstico sobre cómo estamos vienen del ámbito no gubernamental. El Estado hoy hasta tergiversa datos porque está con sus propios intereses electorales en juego. Entonces, creo que hoy la combinación entre el método de relevamiento, que no es más que nada que una fotografía de un estado de situación que nos pueden dar las encuestas, grupos focales, procesos de investigación, lamentablemente están por fuera incluso de la toma de decisiones de políticas de Estado. ¿Cómo vamos a invertir si ni siquiera conocemos? Yo recuerdo, Francisco, estando en el Ministerio de Educación, hicimos la primera encuesta nacional de juventud, eso se cortó, el Estado paraguayo no tiene datos propios sobre la situación de los adolescentes y jóvenes en nuestro país, se cortó. Y yo soy una convencida de que esos cortes tienen que ver en realidad para desconocer de facto un diagnóstico del que no se quieren hacer cargo. O sea, un potencial tan importante como es precisamente la juventud, ¿no? Dentro de una población no tenemos datos objetivos para la formulación de una política. Desde una política de Estado, Francisco, ¿sí? Que me parece más grave. ¿Sí? Hoy hubo algunos indicadores sobre, por ejemplo, los índices de personas con discapacidad, no tenemos. Como país no sabemos cuántas personas con discapacidad tenemos. ¿Cómo haríamos una política de Estado dirigida al sector si ni siquiera sabemos de cuántas personas estamos hablando? Violencia. Juan Pablo. No, y en muchos casos yo creo que también hay que sumar el problema de la tierra, como dijo la doctora Serafini, es una realidad que tocamos aquí, nosotros en Visión País, con dirigentes campesinos que vinieron y dijeron justamente de que en el término que gusta utilizar mucho a esta administración, la formalización, el que no se formaliza o el que no está de acuerdo un poco con esta línea ideológica que tiene esta administración actual, no forma parte de los beneficios en cierta manera, ¿no? Creo que ahí viene de la mano la necesidad un poco de esas herramientas tan importantes. Tenemos un ministerio, como el caso de la Secretaría Técnica de Planificación, que tiene muy buenos profesionales, en algunos casos no bien utilizados para estas cuestiones metodológicas que de repente pueden ayudar y que en realidad también, a mí en lo particular me preocupa mucho lo que acaba de decir Karina Francisco, es esos datos que al final cuando se pone a la luz pública y la gente empieza a escudriñar un poco, en realidad no son datos ciertos. Eso es muy peligroso cuando se habla justamente del tema del Estado como tal. El Estado debe manejar y debe tener los verdaderos números en cuanto a políticas públicas se refiere en nuestro país. Por eso creo que también es una llamada de atención un poco para la siguiente administración de ordenar un poco de esos temas y ser serios también en los números, Francisco.
Estos son realmente los temas que tienen que hacer a la agenda política y al debate dentro de una campaña proselitista que lastimosamente no estamos viendo, y no solamente en un partido determinado, sino en todos los partidos, porque el próximo 17 se harán las elecciones internas dentro de todos los partidos y no estamos viendo estas cuestiones a lo que desde Visión País llamamos cuestiones estructurales. Lastimosamente se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, don Enrique Takacsase, por compartir con nosotros y explicar la metodología de la encuesta que lleva adelante su encuestadora. Muchas gracias, doctora Verónica Serafini. Despedimos también a nuestros panelistas. Gracias, Karina, gracias, Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. Economía, elecciones internas y encuestas ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Colaborado con nosotros la doctora Verónica Serafini, analista económica, y don Enrique Takacsase, reconocido encuestador. Don Enrique nos decía que el Instituto de Comunicación y Arte, que es la empresa que él dirige, aplica técnicas muy innovadoras y avanzadas para poder realizar el trabajo de encuesta solicitado, ese trabajo por los distintos partidos políticos, y que sin lugar a dudas en los últimos tiempos se ha acercado bastante en señalar cuál iba a ser el candidato ganador, a excepción de lo que fue las elecciones durante la campaña para las generales de Fernando Lugo. En tanto que la doctora Verónica Serafini nos dio a conocer unos resultados poco alentadores. Sobre todo una de cal y otra de arena, en el sentido de que tendremos un crecimiento económico alrededor del 4% el próximo año, el 2018. Eso es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, en el sentido en que ese crecimiento, si no va acompañado de una política social que atienda la situación de pobreza y fundamentalmente de desigualdad en nuestro país, solo lo que hace es de alguna manera enfatizar y agudizar esa brecha entre los que más tienen y lo que menos tienen. Por eso decía la doctora Verónica Serafini que cuando se diseña una política económica, necesariamente hay que preguntarse a quién beneficia y a quién perjudica, y evaluar el impacto social que va a tener, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables. Esperamos que los decisores políticos de esta nación consideren en el momento del diseño de esa política económica a los sectores más vulnerables, entiéndase, los pobres y los desiguales de este país. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.